Hola, me llamo Sowick y quiero contarte algo. Siempre que veía a Aladdin de pequeño, me hacía la misma pregunta. ¿Cómo es por dentro la lámpara mágica? ¿Qué hay? ¿Tiene muebles o habitaciones? Tardé muchos años en descubrir la respuesta, pero aquella duda desató mi curiosidad. Desde entonces, siempre que veo una película, me hago 1000 preguntas. ¿Cuántos alumnos hay en Hogwarts? ¿Jack y Rose de Titanic existieron de verdad? En este podcast indagaremos el lado más insólito del cine y responderé las preguntas más curiosas de tus películas favoritas. Bienvenidos a Dentro de la Lámpara. ¿Sabías que J.K. Rowling casi apareció en esta película? ¿A qué personaje crees que iba a interpretar? ¿Recuerdas el ajedrez mágico al que jugaban Harry y Ron? ¿Sabes que existe en la realidad? Y si creías que Hogwarts era un colegio ficticio, déjame decirte que no es del todo cierto. A lo mejor es más real de lo que parece. En este capítulo vas a descubrir por qué el rodaje de esta película fue un desastre, qué tuvieron que ver Michael Jackson y Bruce Springsteen con ella y de qué manera metieron la pata al construir el gran comedor. Diríjanse al andén 9 3/4 porque el Hogwarts Express está a punto de salir. Fue a bordo de un tren en 1990 cuando la escritora J.K. Rowling empezó a crear el mundo de Harry Potter. Era en un trayecto de Manchester a Londres, concretamente a la estación de King's Cross. 7 años después consiguió publicarla con tanto éxito que la Warner Bros. Compró los derechos para llevarla al cine. Querían hacer una serie de películas animadas en 3D para el público infantil, pero Rowling se negó, así que propusieron una segunda opción, adaptar varios libros en una sola película. Y es que la Warner no quería hacer una película por cada libro, porque se hacían 7 iban a tardar tanto en grabarlas que los niños actores iban a crecer demasiado rápido. Se iban a hacer demasiado mayores y al final acabarían con 30 años interpretando a adolescentes. Y eso ya hemos visto en varios sitios que no queda del todo bien. Rebelde. Pero JK también se negó a juntar varios libros en una sola película, así que al final la Warner asumió que tendría que grabar todas las películas de seguido, sin descanso y muy deprisa para que los actores no crecieran demasiado entre peli y peli. Warner no fue la única que quiso comprar los derechos de la saga, y es que Michael Jackson, que era un gran fanático de Harry Potter, quería comprar los derechos para convertir los libros en un musical, pero Rowling se negó porque le parecía una idea demasiado loca, así que dijo, vamos a calmarnos y vamos a centrarnos únicamente en las películas. En cuanto al director, Warner eligió a Chris Columbus, que ya había trabajado en películas como Los Goonies o Solo en Casa, así que tenía experiencia dirigiendo a niños. Y por otro lado, Chris quería el trabajo porque su hija era tan fanática de los libros que le había transmitido su pasión por la historia. Así que ya tenían al director, ahora había que elegir al guionista. El productor tenía 7 ejemplares de la primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y se lo fue mandando a diferentes guionistas para ver si les convencía el proyecto, pero ninguno aceptó el trabajo. Eso sí, se quedaron con esos libros y como eran primeras ediciones, ahora se venden por casi $500,000. Así que aunque no aceptaran el trabajo, podría decirse que lo acabaron cobrando igualmente. No fueron listos ni nada, ¿eh? El caso es que elegir guionista era algo muy complicado, porque escribir el guión de una película teniendo al lado a la autora original podía llegar a ser bastante incómodo. Se iban a tener que poner de acuerdo en un montón de decisiones y eso no suele ser fácil. Warner eligió al guionista Steve Kloves y le organizó una reunión con J.K. Rowling para conocerla y discutir cómo iba a escribir la adaptación, qué partes del libro se iban a tener que cambiar, qué personajes se tendrían que quedar fuera. Vamos, que iba a ser una reunión bastante peliaguda. Él estaba súper nervioso porque no quería que ella pensara que iba a destruir a su bebé, según sus propias palabras. Sabía que Rowling iba a ser súper protectora con su novela. Y por su parte, Rowling fue a la reunión estando súper preparada para odiar a ese tal Steve Kloves, según contó años más tarde en una entrevista. Y en cuanto se conocieron, lo primero que hizo ella fue preguntarle, ¿cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? Pensando que por algún motivo le diría que era Ron, pero el guionista contestó Hermione Granger, y desde ese momento conectaron y se llevaron perfectamente durante toda la producción. De hecho, JK acabó compartiendo con él cierta información sobre el mundo de Harry Potter que ni siquiera aparecía en los libros, como por ejemplo que el 12º uso de la sangre de dragón era limpiar hornos. Una vez que tenían al director y al guionista, había que elegir a los actores. Rowling solo puso una condición, que todos fueran británicos o como mucho irlandeses, porque así era como se los había imaginado cuando los escribió. Solo permitió 3 excepciones. Por un lado, Ben Troyer, que era estadounidense, interpretó a Griphook, el duende que trabajaba en Gringotts. Lo que pasa es que su personaje luego iba a ser doblado por la voz de Warwick Davis, que era británico, así que no había problema. La segunda excepción fue la hija del director, que también era estadounidense, e interpretó a la
alumna Susan Bones en las 2 primeras películas. Eso sí, nunca dice una sola palabra en ninguna de las escenas, porque la condición que puso Rowling es que su papel tendría que ser completamente mudo, para que así cuando vieran la película nadie dijera una americana en Hogwarts, she doesn't even go here, Eso es un chistecillo que os regalo a los fans de Chicas Malas. Y la tercera excepción también fue el hijo del director, que era uno de los niños que aparecían en el Callejón Diagon mirando por el escaparate a la nueva Nimbus 2000. Y por supuesto, él tampoco podía decir, como dijo Paulina Rubio, ni una sola palabra. Ay, perdón. En cuanto al papel de Ron Weasley, Rupert Grint lo consiguió gracias a ser el más original. Un día estaba viendo las noticias y anunciaron que se iba a celebrar una audición para Harry Potter. Tenías que tener entre 9 y 11 años, parecerte a Harry, Ron o Hermione y mandar un vídeo en el que contaras un chiste y leyeras tu párrafo favorito de Harry Potter. Pero él, en lugar de contar un chiste, decidió grabarse rapeando, haciendo rimas sobre por qué era el adecuado para interpretar a Ron. Le llamaron para la audición y cuando llegó se asustó porque estaba llena de niños pelirrojos que eran igual que él. Nunca había visto a tantos pelirrojos juntos. Pero debido al arrojo que había tenido mandándoles ese vídeo rapeando, le contrataron. Por cierto, me llamo Ron Weasley. Y por su parte, Emma Watson tuvo que hacer más de 5 pruebas antes de conseguir el papel. Su profesor de teatro era quien la había apuntado al casting y ella fue pensando que no tenía ninguna posibilidad. Y a lo mejor por esto hacía las pruebas súper tranquila, parecía muy segura de sí misma. Los productores vieron que esa actitud encajaba perfectamente con el personaje y así fue como Emma Watson se convirtió en Hermione, para mi gente de LATAM. 100 centellas. Eres Harry Potter. Soy Hermione Granger. Así que ya tenían a Ron y ya tenían a Hermione, pero el equipo empezó a ponerse nervioso porque la película se llamaba Harry Potter y la Piedra Filosofal y aún no tenían a Harry Potter. Harry Potter, has venido a morir. No me sale muy bien, ¿verdad? Tengo un amigo que lo imita muy bien, Bueno, publicaron un anuncio en el que decía: se busca Muggle británico joven con cicatriz en forma de rayo. Vieron a más de 5.000 niños, pero ninguno encajaba bien para el papel. Habían empezado a buscar en noviembre del 99 y ya era julio del 2000, faltaban 2 meses para comenzar a rodar y aún no tenían a Harry. A modo de referencia, el director le había enseñado a la encargada de casting una escena de la película David Copperfield en la que salía un niño que tenía todas las características que buscaban. Así que le dijo: fíjate en ese niño porque estamos buscando a alguien como él. Hasta que de repente, después de tanto buscar y no encontrar a nadie, dijeron: espérate, ¿y por qué no contratamos a ese niño directamente? Bueno, resulta que la directora de casting ni siquiera lo había intentado porque conocía a sus padres y sabía que eran extremadamente protectores y que no dejaría que se llevaran a su hijo a Los Ángeles para grabar una película de ese calibre y desatendiera sus estudios. Pero un día, en una función de teatro, el productor coincidió con los padres y consiguió convencerles. Eso sí, solo accedieron a cambio de que el rodaje se trasladase de Los Ángeles a Reino Unido y de que su hijo siguiera estudiando. Y fue así como Daniel Radcliffe se convirtió en Harry Potter. Eres un mago, Harry. ¿Qué soy qué? Un mago, y uno de los buenos. Daniel cuenta que se estaba dando un baño cuando su padre entró a darle la noticia y se puso a llorar de felicidad ahí en la bañera. Le iban a pagar 1 millón de libras por el trabajo, aunque él siempre dijo que nunca se trató del dinero. Supongo que cuando tienes 11 años el dinero no es lo que más te importa cuando te dicen que vas a ser el mismísimo Harry Potter. En un principio pensó que estaría solo en las primeras películas, porque no se imaginaba tanto tiempo trabajando en la misma saga, pero por suerte estuvo hasta el final. Tom Felton también se había presentado al casting para el papel de Harry, pero no lo consiguió. Después volvió a intentarlo una segunda vez con el papel de Ron, y tampoco hubo suerte. Probó una tercera vez para el papel de Draco Malfoy y ahí sí que se salió con la suya. Desde luego demostró ser un verdadero Slytherin. Hubo 3 actores que fueron elegidos por Rowling personalmente. El primero fue Alan Rickman, que interpretaría al profesor Snape. Fue el único actor al que la autora dio detalles sobre el futuro de su personaje. Así Alan se enteró de cómo acabaría la historia de Snape incluso antes de que se hubiese publicado en los libros. De esta manera, Rowling se aseguraba de que hiciera una interpretación en consecuencia. Curiosamente, a lo largo de las 8 películas, Snape es el único personaje que nunca cambió de vestuario. Incluso a partir de la tercera, donde toda la saga tuvo una renovación artística, la diseñadora de vestuario consideró que el aspecto de Snape era perfecto y que no debía cambiarse. Rowling también eligió a Maggie Smith, que ya había actuado con Daniel Radcliffe en David Copperfield, así que era perfecta para interpretar a la profesora McGonagall. Y en cuanto a Hagrid, el guardabosques, el actor Robin Williams había pedido interpretarlo, pero como no era británico,
británico, pues no pudo ser. En cambio, Rowling eligió a Robbie Coltrane. Le había visto actuar en la película Cuentos de Navidad del año 88, donde el actor aparecía vestido prácticamente igual que Hagrid, y de hecho entraba en escena tirando abajo una puerta de madera, igual que en Harry Potter, así que tuvo claro que tenía que ser él. Aunque había un problema, y es que en los libros Hagrid tenía unos 3 metros de estatura, pero el actor medía 185 centímetros, así que se combinaron varias técnicas para hacerle parecer más grande, como llevar zancos o trucos de perspectiva de cámara. Pero el más curioso fue utilizar a un doble. Contrataron a un antiguo jugador de rugby que era bastante más grande que el actor y le vistieron y caracterizaron igual. Pero para algunos planos donde se podía ver que su cara era distinta, se le colocó una cabeza de silicona imitando la cara de Robbie Coltrane. Incluso a partir de la segunda película fabricaron una cabeza animatrónica para que también pudiera moverse y realizar expresiones faciales. Esta cabeza, por cierto, cuando terminó el rodaje de la saga se puso en exhibición en los estudios de Harry Potter en Londres. Os dejo una fotografía en Instagram en @dentro-de-la-lámpara, pero os aviso de que es un poco inquietante. Otro papel muy importante que había que elegir era el de Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, pero fue algo complicado. Primero se intentó contratar a Patrick McGoohan, aunque rechazó el papel por problemas de salud. Así que hicieron un segundo intento con Alec Guinness, que era el actor que había interpretado a Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, pero murió en agosto del 2000, justo un mes antes de empezar a rodar. Así que buscaron una tercera opción que también encajara perfectamente, y la encontraron, Richard Harris. Y aunque al principio no quería el papel, al final terminó aceptándolo porque su nieta de 11 años, que era una fanática de Harry Potter, le amenazó con no volver a hablarle si no aceptaba. Y de esta manera, Richard Harris se convirtió en Albus Dumbledore. No conviene deleitarse en los sueños, Harry, y olvidarse de vivir. El actor tenía problemas para recordar sus frases del guión. Daniel Radcliffe se dio cuenta de esto, así que le pedía si podían practicar las escenas que tenían juntos. De esta manera, Daniel conseguía que Richard también acabase aprendiéndose sus diálogos sin darse cuenta. Richard contó que aun habiendo actuado durante más de 40 años, nunca había trabajado con un equipo tan cercano y tan cariñoso como el de Harry Potter. Durante la promoción de la película, confesó en alguna entrevista que no tenía muchas esperanzas de poder hacer toda la saga completa. Sus palabras exactas fueron: seguiré haciéndolo mientras lo disfrute, mi salud aguante y todavía me quieran. Pero las posibilidades de que esos 3 factores se mantengan estables en el tiempo son bastante escasas. Y pocos meses después de rodar la segunda película, Harry Potter y la Cámara Secreta, Richard cayó enfermo, aunque aún tenía esperanzas de recuperarse y poder trabajar en la tercera película, pero murió un mes antes del estreno de la segunda. Para el resto de películas, su personaje fue interpretado por Michael Gambon, y aunque debido a la caracterización el cambio no era tan brusco, muchos fans de la saga sintieron que algo del auténtico Albus Dumbledore se había ido y ya nunca regresaría. Y ahora entre tú y yo, me parece que eso lo dice todo. Para el papel de Lily Potter, la madre de Harry, se intentó que la interpretara la mismísima J.K. Rowling. Al fin y al cabo, de una manera u otra, ella era la auténtica madre de Harry, así que tenía mucho sentido. Y además, como solo tenía que aparecer reflejada en el espejo de Oesed y en un flashback, y no tenía ninguna línea de diálogo, pues aunque ella no fuera actriz, era bastante fácil de hacer. De todas formas, ella lo rechazó diciendo que no le parecía correcto, que ella simplemente era la autora. Cuando por fin se eligieron a los actores, el equipo comenzó a trabajar en los decorados. Había que darle vida a Hogwarts. Originalmente querían usar la Catedral de Canterbury porque estaba llena de pasillos con muros de piedra y arcos góticos, y eso era perfecto para ambientar la película. Pero se toparon con un problema. El decano de la catedral se negó a que rodasen allí, diciendo que una iglesia cristiana no se podía usar para promover el paganismo. A su modo de ver, el universo de Harry Potter, lleno de magos, brujas y hechizos, era contrario a la religión cristiana, así que se tuvo que descartar ese lugar. Buscaron una segunda opción, la Catedral de Gloucester, que también tenía una arquitectura perfecta para la película. Y en esta ocasión tuvieron suerte, porque el decano de la catedral, el reverendo Nicholas Bury, era un fanático de los libros, así que estaba encantado de que grabaran allí y poder acudir al rodaje. De todas formas, lógicamente hubo un montón de protestas por lo mismo de antes. Había gente que se oponía a que una película de magia se grabase en una catedral cristiana, que esto, de todas formas, yo tampoco lo entiendo muy bien, porque Dios
Dios hacía magia, ¿no? A ver, que ya sé que no volaba y eso, pero rollo de repente aparecían cosas, ¿no? No hacía Jesucristo que aparecieran peces, o de repente un día va y resucita, eso es como muy mágico, ¿no? Pero bueno, tampoco atendí yo mucho en religión. Bueno, el caso es que la gente de Gloucester también se quejó y empezaron a escribir un montón de cartas a los periódicos denunciando lo que pasaba, diciendo que era una blasfemia, y convocaron una manifestación el primer día de rodaje para que nadie del equipo pudiera entrar a la catedral. Bueno, pues llegó el primer día de rodaje y ¿sabéis cuántos manifestantes aparecieron? Una persona. Que me lo imagino en plan, bueno, pues ya que he venido me hago una foto con los actores. Por supuesto, no se usó un único lugar para recrear Hogwarts, se combinaron varios castillos y edificios históricos. Por ejemplo, toda la escena de la biblioteca y la sección prohibida se rodó en la biblioteca Bodleian en Oxford. Esa biblioteca tenía desde hacía varios siglos una regla inquebrantable. Estaba prohibido meter nada que tuviera fuego, ni siquiera permitían meter velas para alumbrar la lectura en la época en la que todavía no había electricidad. Bueno, pues para el rodaje de Harry Potter fue la primera vez que permitieron romper esta regla en cientos de años, para rodar el momento en el que Harry se colaba en la biblioteca con su capa de la invisibilidad y se alumbraba con un farolillo. Ese farolillo tenía una llama y fue la primera y última vez que volvieron a permitir el fuego dentro de esa biblioteca. Para abaratar costes y sobre todo para ahorrar tiempo, se rodó la mayoría en lugares reales. Solo hubo 3 decorados de Hogwarts que tuvieron que construirse: la sala común de Gryffindor, la gran escalera, que por cierto se movía de verdad, y el gran comedor. El director no sabía cómo de grande debían construirlo, así que le preguntó a Rowling cuántos alumnos había en Hogwarts. Ella le dijo que alrededor de 900, y él le dijo, no lo creo, mi ciela. Tú en los libros puedes inventarte lo que te dé la gana, pero a la hora de hacer la película es imposible meter a 900 actores niños en el set de rodaje. Así que nos vamos a cargar a la mitad, ¿te parece? Y por eso, según a donde atiendas, la cantidad de alumnos en Hogwarts es diferente. 900 en los libros y unos 400 en las películas. A la hora de construir este decorado, tomaron una decisión muy buena y 2 muy malas. La buena es que invirtieron mucho dinero en hacer el suelo de piedra de York, un tipo de piedra que se usaba desde la época medieval. Y gracias a esto, el suelo aguantó durante las 8 películas, a pesar de tener a los actores pisando encima constantemente, los equipos de cámara, los focos, etc. Así que fue un dinero muy bien invertido. Pero la primera mala decisión es que esas velas que tiene el gran comedor flotando en el techo eran de verdad. Las encendían corriendo antes de cada toma y luego las apagaban. Estaban colgadas del techo con hilos de pescar y un sistema de poleas que las hacían subir y bajar, como si estuvieran flotando. El problema era que las llamas acababan quemando los hilos, así que imaginaos un set de grabación lleno de niños con un montón de velas encendidas con fuego de verdad cayendo desde arriba. In my opinion, not a good idea. Por suerte nadie salió herido, pero a partir de la segunda película directamente usaron velas hechas por ordenador. La segunda mala decisión fue que toda la comida que aparecía en el comedor era real para dar un aspecto lo más apetitoso posible. Pero claro, los focos hacían que la temperatura del set subiera constantemente y puesto que tardaban muchas horas en grabar las escenas, la comida empezaba a estropearse y a oler súper mal. Cambiaban la carne cada 2 días y la verdura 2 veces al día, pero no era suficiente. Y para las siguientes películas decidieron usar comida falsa hecha de resina y listo. Así que mezclando localizaciones reales y decorados falsos, por fin construyeron Hogwarts. Pero el diseñador de producción, Stuart Gregg, dijo que habían fracasado estrepitosamente al crear el exterior del castillo, porque habían ido juntando tantas partes diferentes que al final les había quedado una amalgama algo extraña, como el monstruo de Frankenstein. Decían que no habían conseguido que Hogwarts tuviera una silueta lo suficientemente icónica. Así que durante las siguientes películas fueron adaptando lentamente la silueta del castillo, moviendo algunas torres de sitio, cambiando formas y tamaños hasta conseguir una silueta perfecta. El rodaje empezó en septiembre del año 2000 y fue un desastre. La primera vez que el director gritó ¡acción!, la mitad de los niños no hicieron nada porque no sabían que acción significaba que tenían que empezar a actuar. Casi todos eran novatos, de hecho era la primera vez que Rupert y Emma actuaban. Así que grabaron la película en multicámara. En cada toma había una cámara grabando a cada uno de los personajes. Y de esta manera se multiplicaban las probabilidades de que si alguno hacía algo bien, se quedase grabado. Y es por eso que esta película tiene un montón de cambios de plano, tiene como muchos cortes, está súper editada, parece casi una telenovela, porque rara vez tenían más de 5 segundos de material que valiera la pena, entonces tenían que hacer ahí como un puzzle con todos los trocitos que quedaron bien.
La escena en Private Drive donde vivían los Dursley también fue muy complicada. Buscaron una urbanización real no muy lejos de Londres que tuviera ese aspecto tan aburrido que necesitaban para retratar a los Dursley. Y la encontraron. Lo difícil fue grabar allí con las lechuzas. Por ejemplo, había un momento en el que las lechuzas tenían que mirar a tía Petunia, pero cuando la cámara se movía, las lechuzas preferían mirar a la cámara, les llamaba más la atención. Así que para distraerlas y para que miraran a donde tenían que mirar, Fiona Shaw, la actriz, tuvo que colgarse ratones muertos de su delantal, para que así la miraran a ella. Y funcionó, pero no fue nada agradable. Además, los perros de algunos vecinos ponían muy nerviosas a las lechuzas y era bastante caótico rodar allí. Así que al final se decidió reconstruir la urbanización en los estudios y grabar allí el resto. Cuando Dumbledore entregaba al bebé Harry en la puerta de los Dursley al principio de la peli, el bebé en realidad eran los bebeses. Por ley solo podían rodar 20 minutos seguidos con cada uno, así que juntando a los tres pues tenían una hora. En esa escena el bebé tenía que aparecer durmiendo y para que no se despertasen todo el equipo tenía que comunicarse susurrando. Y eran más de 150 personas. El director dice que es la escena más silenciosa que ha grabado nunca. Espero que os guste el ASMR. Perdón. Lo siento. La cicatriz que lleva el bebé, o los bebeses, la tuvieron que poner digitalmente porque tampoco se le podían poner prótesis o maquillaje a un bebé, o bebeses. Y por cierto, en cuanto a la cicatriz, a Rowling siempre le había llamado la atención que sin haber dicho nunca en sus libros en qué parte exacta de la frente la tenía Harry, todo el mundo siempre asumía que la llevaba justo en el centro. Incluso los ilustradores de los libros siempre se la dibujaban ahí, sin preguntarle. Así que para la peli, Rowling decidió que se la iban a poner a un lado de la frente, como un pequeño acto de rebeldía. Entonces, es cierto. ¿Tiene realmente la... ¿La qué? la cicatriz? Ah, sí. ¡Qué pasada! Las escenas del Callejón Diagon también fueron algo difíciles de hacer. Se rodaban en un estudio que era un poco cutre. Siempre les entraba el agua de la lluvia, hacía un montón de frío y además no paraban de escucharse los aviones que pasaban por encima. Pero tuvieron que elegir ese porque era lo suficientemente grande como para construir el callejón. De todas formas, el callejón es mucho más corto de lo que vemos en la película. Cuando tú estabas allí, el set en realidad terminaba con una pared verde y todo lo demás se añadió con croma en postproducción. Aún así, todo estaba recreado al detalle. Incluso cada tienda tenía dentro un dependiente vestido acorde con su negocio, aunque luego ni siquiera apareciera en pantalla. Cuando Rowling lo visitó, se puso a llorar de la emoción. Era la primera vez que veía su universo cobrando vida. Bienvenido al Callejón Diagon. Por cierto, el Callejón Diagon se llama así porque en inglés Callejón Diagon se dice Diagon Alley, que si lo dices todo junto se pronuncia Diagonally, que significa diagonalmente. Y es que se supone que el Callejón Diagon atraviesa Londres en forma de diagonal. Así que de ahí la palabra, Diagonally. Esta parte del podcast está patrocinada por Magic English. Magic English, Magic English. Claro, como es Harry Potter, tiene que ser Magic English. Ay, lo siento. Creo que en cada capítulo hago peores chistes. Yo creo, chicos, que la persona encargada de Podimo en realidad no se escucha mi podcast, porque si no, yo estaría ya despedidísimo. Bueno, la escena de Harry comprando su varita en Ollivander se rodó el único día que Rowling visitaba el plató de rodaje. Así que Daniel estaba súper nervioso, pero al final la escena salió muy bien. Y por cierto, hablando de la varita de Harry, ¿sabes cuántos hechizos lanza a lo largo de toda la película? Te dejo pensar, piensa un número. Bueno, Harry lanza un total de 0 hechizos. Un poco decepcionante para ser uno de los magos más poderosos del mundo entero. Yo que sé, haberte lanzado un flipendo de repente, uno chiquitillo aunque sea, un Alohomora así, ¿no? Pero es que tú salías del cine sin que Harry hubiera lanzado ningún hechizo y te daban ganas de decir I want my money back. I feel betrayed. Hemos sido engañados. La escena final de la película, cuando Harry se despedía de Hagrid y se montaba en el expreso de Hogwarts, en realidad fue la primera de todas que rodaron. Literalmente empezaron por el final. Pero más tarde se dieron cuenta de que grabar la película desordenada iba a ser un problema, porque el rodaje fueron 8 meses y en esos 8 meses un niño de 11 años crecía mucho. Así que en esta escena del final no solo se ve a Harry un poco más joven, sino que es que además tiene la voz diferente. Fijaos en cómo suena su voz en esta escena del final, que la grabó al principio, We're not allowed to do magic away from Hogwarts. y cómo suena
buena en esta escena del principio que la grabó al final. I'm Harry Potter. Algo también súper curioso de esta escena es que como en realidad fue la primera en grabarse, todavía no tenían muy claro cómo iba a ser el aspecto de los personajes. Por ejemplo, Hermione en los libros tiene los dientes grandes, así que a Emma le pusieron dientes postizos. Pero después de grabar esta escena vieron que con esos dientes no podía hablar bien, hablaba así como raro. Así que dijeron, listen to me, se los vamos a quitar y que grabe el resto de la peli con sus dientes de verdad. Pero claro, esta escena ya se había grabado, entonces de repente tú ves la película y al final, después de llevar 2 horas viendo a Hermione con sus dientes normales, de repente aparece con esos dientecillos ahí como de rata. Es muy raro, os dejo la foto en Instagram. Y en los libros también se decía que Harry tiene los ojos de color verde, pero el actor Daniel los tiene azules. Así que intentaron ponerle lentillas de color, pero le dieron alergia. Así que al final dijeron, bueno, oye, pues que los tenga de color azul y ya está. Y por eso en esa escena del final sale con los ojos hinchados y súper llorosos, porque habían estado intentando ponerle las lentillas. Pero bueno, de todas formas, como esa escena era como súper emotiva, pues quedaba muy bien, porque así Harry parecía como súper emocionado. Así que, perfecto. La película terminó de rodarse en marzo de 2001 y a toda prisa montaron un tráiler, pero claro, les faltaba toda la música. Así que el compositor de la banda sonora, John Williams, tuvo que hacer la música para el tráiler sin haber visto ni un solo fotograma de la película. Le dijeron, la película va de un mago, no sé qué, no sé cuánto, escuela de magia, lechuza, bla bla bla, hazte una música. Y John Williams hizo una pieza de 2 minutos inspirándose en lo poco que sabía de la historia. Esta pequeña pieza se llamó Prólogo y era tan buena que acabó incluyéndose en el disco de la banda sonora. Y en realidad es muy fuerte pensar que, con lo icónica que es la música y lo bien que representa el mundo de Harry Potter, que la hiciera sin ni siquiera haber visto la película, ¿eh? Y por cierto, hablando de la banda sonora, cuando Harry, Ron y Hermione van a la cabaña de Hagrid a preguntarle por la piedra filosofal, si escucháis con atención se oye a Hagrid tocando la banda sonora de su propia película con la flauta. Pues claro. ¿Qué pasa? ¿No os parece un poco...? Pero a lo mejor los más avispados estáis pensando, ¿cómo va a ser esto posible si la banda sonora se compuso después de terminar de rodar la película? Bueno, pues fue posible gracias a la magia de la edición, porque en realidad el sonido de la flauta se puso después, en postproducción. Y de hecho en ese momento los dedos de Hagrid ni siquiera coinciden con la melodía que está sonando, pero bueno, lo hizo un mago. Si hablamos de la banda sonora, también tenemos que hablar de Bruce Springsteen. Él había compuesto una canción para la peli titulada I'll Stand By You Always, siempre estaré a tu lado. Pero cuando los productores la escucharon, sintieron que no encajaba nada con el tono de la película. Así que le dijeron, muchas gracias por tu canción, pero no cruza la pasarela. Y esa canción estuvo en un cajón durante 18 años, hasta que finalmente en 2019 se lanzó al público. Lo más curioso de todo es que la letra repetía la palabra always, en español siempre, una palabra con mucho simbolismo en Harry Potter, después de que Snape la dijera en el último libro en referencia a Lily Potter. After all this time, always. La canción se compuso muchos años antes de la publicación de ese libro, así que no había forma de que Bruce Springsteen hubiera sabido la importancia que tendría la palabra always en el mundo de Harry Potter. I'll stand by you always, always, always. Hay un meme en internet que dice que las 2 primeras películas de Harry Potter son muy fantasiosas, llenas de luz, llenas de color, y que de la 3 a la 8 son completamente oscuras. Pero la verdad es que esto no es del todo así. En realidad esta primera película también tiene varios momentos muy tenebrosos. Tanto es así que cuando terminaron de editar la película, los productores estaban muy preocupados porque tenían miedo de que la calificaran para mayores de 13 años. Y eso significaría que menos niños irían a verla y recaudarían menos dinero. Algunos de esos momentos más peliagudos eran cuando Quirrell / Voldemort aparecía en el bosque oscuro bebiendo la sangre de un unicornio muerto, o cuando se revelaba la cabeza de Voldemort debajo del turbante, o mi momento favorito, el libro que gritaba en la sección prohibida. Pero de algún modo consiguieron saltarse esa clasificación y pudo estrenarse sin restricción de edad. Inicialmente el estreno estaba programado para el 4 de julio de 2001, a comienzos de verano, pero no llegaron a tiempo. Así que se retrasó al 16 de noviembre, y gracias a esto la película se convirtió en un clásico navideño que sigue resurgiendo cada año a día de hoy. Para que veáis lo atropellados que iban con el tiempo, el estreno era un viernes y ese mismo lunes, 2 días después, comenzaban el rodaje de La Cámara Secreta, la segunda película. Casi no pudieron disfrutar del gran éxito que habían conseguido con tanto trabajo. Harry Potter y la Piedra Filosofal había batido el récord de ser la película más taquillera en su estreno, recaudando más de 90 millones de dólares en el primer fin de semana. Hasta entonces, ese récord lo había tenido la segunda película de Jurassic Park. Había sido incluso más cara de hacer que El Señor de los Anillos, pero también
también consiguió recaudar más. Esas dos películas eran las grandes apuestas del cine fantástico que se estrenaban aquel año, pero ganó Harry Potter, convirtiéndose en la película más taquillera de todo el 2001. En Estados Unidos, la película había llegado con el nombre de Harry Potter y la piedra del hechicero, en lugar de Harry Potter y la piedra filosofal. Y es que cuando la editorial había publicado allí el libro, pensó que la palabra filosofal era demasiado cultureta para los niños estadounidenses, así que se cambió. Y como el libro ya se conocía allí con ese título, la película también adoptó ese cambio. Y esto resultó en algo súper curioso, y es que por cada escena que algún personaje nombraba a la piedra filosofal, se tuvo que grabar otra toma alternativa donde el personaje decía piedra del hechicero. Incluso el libro que Hermione sacaba de la biblioteca donde leía sobre Nicolas Flamel tenía dos versiones, uno en la que ponía piedra filosofal y otro en la que ponía piedra del hechicero. Os pongo un ejemplo. Fijaos cómo en esta escena vais a escuchar a Hermione diciendo primero Philosopher's Stone y luego Sorcerer's Stone. Nicolas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. Nicolas Flamel is the only known maker of the Sorcerer's Stone. Y hablando de Nicolas Flamel, existió de verdad. Este hombre nació en Francia en 1330 y se supone que encontró la fórmula para la vida eterna gracias a la alquimia. Y mucha gente afirma que se le ha seguido viendo vivo junto con su esposa Perenella a lo largo de los siglos. Aunque lógicamente no hay ninguna prueba de esto y a día de hoy nadie ha encontrado esa supuesta piedra filosofal. J.K. Rowling cuenta que mientras estaba escribiendo el libro, tuvo un sueño lúcido en el que el mismísimo Nicolas Flamel la guiaba por su laboratorio y le enseñaba detalladamente la fórmula exacta para crear la piedra filosofal. Así que según ella, ahora mismo Rowling podría crear la piedra filosofal y vivir eternamente si le diera la gana. Pero creo que todos sabemos que esa señora, escúchame, esa señora no está bien. Esto lo tengo que decir, si una señora no puede tener Twitter, que le quiten el Twitter, por favor. El ajedrez mágico al que juegan Harry y Ron en el Gran Comedor sí que existió en la vida real. Se trata del ajedrez conocido como Lewis Chessmen, unas piezas de ajedrez del año 1200 encontradas misteriosamente en la isla de Lewis, Escocia. Aparecieron en una cámara secreta de piedra enterrada bajo la arena, y se sabe muy poco de su origen. Están talladas en marfil y algunas en dientes de ballena, y todas ellas tienen unas expresiones muy extrañas en su cara. Se cree que originalmente la mitad de las piezas estaban bañadas en carmín, y por eso en la película vemos que las de Harry son blancas y las de Ron son rojas. Caballo a E5. Reina a E5. Actualmente estas piezas misteriosas de ajedrez se encuentran en el Museo Británico de Londres, así que si te pasas por allí no olvides hacerle una visita al ajedrez mágico de Harry Potter. Yo de todas formas también os he subido una foto a Instagram. Casi estamos llegando al final de este episodio, pero hay algo muy importante que os va a hacer mucha ilusión saber. ¿Qué pensarías si te digo que Hogwarts existe de verdad? Y no me refiero a las catedrales y castillos que usaron para rodar la película, me refiero al George Heriot School. Rowling escribió parte de su novela en The Elephant House, una cafetería en Edimburgo. Desde la ventana se veía la escuela George Heriot, un colegio del siglo XVII fundado para que los niños huérfanos de la ciudad pudiesen recibir una educación de calidad. Hoy es uno de los colegios privados más prestigiosos, y aquí viene lo interesante, sus alumnos se dividen en 4 casas. Greyfriars es la Casa Blanca, y su nombre es en honor al cementerio de Greyfriars, que está al lado de la escuela, y del cual, por cierto, Rowling tomó los nombres de la profesora McGonagall y de Tom Riddle. Lauriston es la Casa Verde, y su nombre se debe a la calle donde se encuentra el colegio, Lauriston Place. Castle es la Casa Azul, y se refiere al castillo de Edimburgo, que está justo detrás de la escuela. Y Rayburn es la Casa Roja, tomando el nombre del pintor edimburgués Henry Rayburn, uno de los primeros alumnos de la escuela. Como veis, Greyfriars sería Gryffindor, Lauriston sería Slytherin, Rayburn sería Ravenclaw y Castle sería Hufflepuff. Pero esto no queda aquí, y es que esas 4 casas van acumulando puntos a lo largo del curso, según las diferentes actividades que vayan completando. Y en los pasillos del colegio hay tablones donde se van sumando los puntos acumulados de cada casa a lo largo del curso. ¿Sigues pensando que Hogwarts no existe? Por si acaso alguna vez visitas esa escuela, recuerda esto: nunca hagas cosquillas a un dragón dormido. Si te ha gustado el capítulo, no olvides seguir este podcast aquí en Podimo, y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!